que cayó. En la Ciudad de México se hizo una obra muy importante que inició hace tiempo y que terminó el presidente López Obrador, que es el túnel Emisor Oriente, que es otro drenaje profundo, importantísimo. Si no hubiera habido el TEO, pues hubiera sido peor. Pero la ciudad, como ustedes saben, y el Estado de México se están hundiendo cada año. Entonces hay que estar haciendo obras de manera permanente. El reciente sistema de drenaje que se hizo en Chalco, pues ha evitado ahora que se inunde Chalco, y estamos analizando junto con la Ciudad de México y el Estado de México para ver particularmente esta zona del oriente donde está el Puente de la Concordia y también el límite entre Iztapalapa y Neza para evitar inundaciones hacia adelante. Pero se ha trabajado mucho, pero son lluvias extraordinarias, pues provocadas, entre otras razones, por la situación de cambios en el clima. Presidenta, también preguntarle, Grupo Ralca, proveedor de medicamentos oncológicos para Pemex, emite hoy un pronunciamiento, un desplegado en el que pide que ya le paguen los adeudos que tienen con esta empresa por el Pemex, que tiene Pemex con esta empresa por el abasto de algunos insumos y medicamentos desde 2024. Incluso advierte que la falta de pago lo pone en riesgo, aunado a algunos derechohabientes que se están quejando que en los hospitales de Pemex no hay medicamentos. Incluso hemos platicado con médicos y de Pemex y nos señalan que ellos mismos han tenido que ir a comprar los insumos como catéteres y demás para poder atender a sus pacientes. ¿Qué está pasando con los institutos de salud de Pemex, Presidenta? Se está haciendo un programa igual que en el resto de los hospitales del IMSS Bienestar para que pueda haber el abasto de medicamentos, tanto en el primer nivel como en el segundo nivel. Se está atendiendo, que por cierto hay 85% de abasto, y las rutas de la salud han funcionado y el esquema de distribución de medicamentos ha cambiado por completo el esquema de abastecimiento y de la cantidad de medicamentos que tienen los centros de salud y los hospitales. En el caso de los oncológicos también. Entonces esta idea de que hay el mismo desabasto que había hace unos 5 meses, pues no, hay mucho más abasto y los medicamentos que faltan en el IMSS, en el ISSSTE, en el IMSS Bienestar y en Pemex tienen que ver con este problema que presentamos el martes de la semana pasada de muchas farmacéuticas que no han cumplido con sus contratos. Y en el caso de los pagos se están atendiendo todos los pagos. También preguntarle, ¿tiene usted pensado enviar alguna reforma a la ley de notariado, ya sea para acotar o para limitar actividades tanto de notarios o como corredores públicos que son quienes dan fe pública? Por lo pronto no se tiene pensado un cambio en la ley. Sí hay casos de irregularidades que se tienen que atender y vamos ahí uno por uno. Esta semana entregamos la ley de aguas. La íbamos a presentar el día de hoy, ayer estaban trabajando, pero pues producto de las lluvias, Conagua destina pues todo su equipo a este tema de atención a la gente, más bien de este tema de atención a la gente, pero esta semana se va a estar enviando la ley de aguas. También preguntarle, hay un lote de 50 instrumentos musicales que fueron donados por Suiza, que fueron detenidos en las aduanas. El gobernador de Chiapas, incluso Eduardo Ramírez, pues ya ha pedido a la federación que le apoye porque decían que no les iban a permitir ingresar esta donación hecha por Suiza a comunidades chiapanecas de instrumentos musicales y que incluso los iban a destruir. ¿Sabe usted algo al respecto? No tenía conocimiento, pero pues está mal, si es así está mal y vamos a revisarlo. Ahí le encargamos desde aquí al director de aduanas que lo atienda. Gracias, Presidenta. Gracias. Y que nos informe para ver exactamente qué está pasando. Bueno, a ver, ¿quién más? Carlos. Doctora, buen día. Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones, Veracruz. Sí me gustaría aprovechar el tema del Día del Maíz. Por desgracia, por fortuna, tengo el conocimiento técnico agropecuario, es mi primera carrera. Consultarle justamente tanto a la secretaria Semarnat como a Julia. El tema obviamente es muy importante, el de conservar el maíz nativo. Son 2 preguntas en una sola. La primera, se había mencionado que se iba a construir un banco grande de germoplasma aparte del que se tenía para el tema del frijol. Sin embargo, estaría en Zacatecas. Es consultarle cómo va el avance de si es que
Bueno, cuando estuvimos en la Ciudad de México hicimos un banco de germoplasma, ahora le toca a Julia cuidarlo. Y este programa que ya muy pronto vamos a presentar, que tiene que ver con conservación del maíz y bienestar, apoyo a los pequeños productores, apoyos adicionales a los pequeños productores, tiene que ver también con fortalecer un banco de germoplasma. Conavio tiene un banco de germoplasma de maíz, en la ciudad se hizo un banco de germoplasma y la idea es fortalecerlo. ¿Qué quiere decir un banco de germoplasma? Cada uno de estos maíces pues tiene una genética distinta. Bueno, hay una parte muy grande que es igual y hay una parte que tiene una variedad. Entonces, cada uno de estos pues tiene una diversidad que es necesario conservar. Entonces, todas las variedades de maíz que existen en México, pues necesitamos tener un banco que guarde ese maíz, esos granos de maíz, ese germoplasma, de tal manera que no se pierdan. Entonces, Conavio tiene uno, la ciudad tiene otro, algunos estados tienen y ahora vamos a fortalecer con el programa que muy pronto vamos a presentar. Y en este mismo sentido, pues también los agricultores ocupan variedades de hibridaje, no transgénicos. Le menciono, por ejemplo, en el caso del elote, usted sabe que vivo en Milpalta, Zapata-Tocpan. Ahí regularmente hay tanto el cacahuacintle como el maíz, el H135 que nos llega de Morelos, que es un poco más grande y el grano es más grande y obviamente comercialmente se vende mejor. Es consultarles si, aparte del tema del germoplasma, se contempla el mantener o qué se va a hacer con la política de hibridaje que se tuvo en los 70s, 80s con la famosa Revolución Verde. Bueno, hay mucho maíz híbrido, por ejemplo, prácticamente todo Sinaloa siembra maíz híbrido ya. Por eso la mayor parte de los maíces originarios se siembra en el centro y sur-sureste del país. Ahí donde hay híbrido, pues hay que seguir apoyando. Es muy difícil quitar ese maíz híbrido que hoy existe en muchas partes de México. Lo importante es seguir conservando este maíz. El híbrido no necesariamente, o más bien no es transgénico. El transgénico es distinto. No sé si quieran comentar algo. Julia. Ajá. Es muy importante entender, y creo que como experto, usted sabe que el transgénico en realidad es cuando traes un gene de una especie distinta, ni siquiera es otro maíz, no, puede ser de una mosca o de no sé, de una soya, eso es transgénico, o sea, meterle un gene de otra especie. En tanto que los híbridos son entre maíces de distintas variedades. Entonces, en realidad los híbridos tienen sus características, como dice muy bien la señora presidenta, en el norte hay mucho más hibridación. Lo que tenemos que lograr es la conservación de los maíces nativos y que en todo caso este intercambio de semillas que hacen los campesinos es una forma de hibridación también, pero se hace con maíces nativos y eso va generando una diversidad adicional, pero a partir del material genético. La verdad es que el maíz transgénico, si se llegara a sembrar en México, lo que hace es erosionar, como es mucho más resistente, potente, etcétera, entonces va desplazando a las especies nativas. Por eso hay que prohibir definitivamente la siembra del maíz transgénico en México. Y eso es lo que estamos intentando y eso es lo que el plan va a generar. Por eso Sembrando Vida es muy importante, porque Sembrando Vida además monitorea que no se esté sembrando maíz transgénico en México. Pero los híbridos sí, no creo que haya problema, sobre todo en el norte donde se ha dado más estas características. Entonces los agricultores podrían estar tranquilos, secretaria, de que se va a mantener estas variedades que finalmente son buenas porque se adaptan a diversas circunstancias, suelos áridos, suelos extremadamente húmedos, cosa que a lo mejor al maíz nativo le cuesta un poco todavía por las mezclas que se hacen. No necesariamente, yo diría que el maíz más resistente es el maíz blanco, es el que dura más, el que tiene la mayor resistencia, pero cuando las lluvias no son buenas, entonces se usa el maíz morado, o bien se usa el maíz amarillo, que también tenemos en México. Lo que pasa es que se ha confundido con el transgénico, pero también maíz amarillo hay en México. Entonces, todas estas variedades tienen la característica de sembrarse, de que el campesino sabe
si cómo va a venir el ciclo agrícola y a lo mejor siembra varios, precisamente para garantizar que tengan cosecha. Porque si sembraran un monocultivo, pues entonces no garantizan. Aunque siembren todo de maíz amarillo, ¿qué tal si las lluvias no favorecen? Entonces siembran maíz amarillo, pero con morado, pero con rojo, pero con diferentes variedades para asegurar que tengan una cosecha. Y la hibridación, justamente creo que en el Plan de Maíz México que la presidenta está promoviendo y el Banco de Germoplasma, también se quiere potenciar la investigación científica de los maíces nativos, para potenciarlos, para ver cómo podemos realmente desarrollarlos más. Por lo menos eso es lo que yo entiendo. Julia. Sí, con su permiso, Presidenta, nada más complementando lo que ya mencionaba la Presidenta y la Secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcenas, del Gobierno de México, solo decir que sí es importante, como ella destacaba, diferenciar entre el maíz conocido popularmente como transgénico, aunque en realidad es maíz genéticamente modificado por las características, por la manipulación genética que, como bien decía la secretaria, se hace, y el maíz híbrido, ¿no? Hay de repente una confusión en los medios, son maíces distintos, con características distintas, y la protección que se hace a nivel constitucional de los maíces nativos tiene, por un lado, conservar el reservorio genético del mundo que se encuentra en México. Aquí está el conocimiento genético en cada uno de los granos de estos maíces. Y por otro lado también tenemos el mandato de ser autosuficientes en maíz, porque consumimos mucho maíz. Entonces es gracias a esta combinación entre la producción de maíz híbrido y la producción de maíces también mejorados provenientes de nativos que podemos, por un lado, llegar a la autosuficiencia alimentaria, pero también, por otro lado, preservar nuestra riqueza genética y seguir siendo centro de origen. México no es cualquier país en términos de maíz. México es el centro de origen. Es por eso que la protección es especial y el parámetro de protección que necesitamos tener en nuestro país es diferente al resto de otros países. Y por último, decir que también, regresando al tema de maíces genéticamente modificados, popularmente conocidos como transgénicos, también hay un paquete tecnológico asociado a su cultivo que tiene una serie de complicaciones. Entonces, cuando hablamos de maíz genéticamente modificado, no solo hablamos del maíz que se manipula en los genes y que si eso llegase a nuestro país, que afortunadamente hoy está prohibido a nivel constitucional, pudiese tener repercusiones en la reserva genética de nuestro país, sino que también el paquete tecnológico asociado puede tener una serie de complicaciones. Gracias. Perfecto, gracias, Julia. Segundo tema, pues aprovechar también el tema de lo de Conagua, doctora. Es importante ese tema de la inundación que ha sucedido en el oriente del Valle de México. Cuando usted era jefa de gobierno, recuerdo que nos llevaba incluso al Tao, estuvimos ahí, creo que en la parte cercana al oriente. Ese túnel es muy importante, sin embargo, en el caso del Estado de México, según yo recuerdo, no hay uno como tal. ¿Se contemplaría la construcción de algo similar a eso, doctora? Lo que necesitamos hacer poco a poco es la conexión de ciertas zonas. Si los drenajes o se mueven por bombeo o por gravedad, pues un drenaje tiene que estar así para que funcione, ¿no? Si está así, pues si es totalmente horizontal, pues tiene que bombearse. Normalmente pues tiene que tener una inclinación para que por gravedad llegue a un drenaje más grande. Cuando hay hundimientos, pues ¿qué es lo que pasa? Cambia de pendiente. Al cambiar de pendiente, pues en vez de que desaloje el agua para el lugar en donde la tiene que desalojar, pues entonces se regresa. Eso ha pasado en muchos lugares de la zona metropolitana del Valle de México. ¿Por qué se hunde la zona metropolitana? Porque estamos extrayendo demasiada agua. Entonces las arcillas que están en la zona del lago pues se van comprimiendo. En algunos lugares el hundimiento es de 25 centímetros al año o más. Entonces, por supuesto que los drenajes pues tienen que irse adecuando. Particularmente en Neza, en Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac,
Los Reyes La Paz, una parte de Catepec, es donde más hundimientos hay. Ahí donde querían hacer el aeropuerto, Texcoco, pues ahí también hay hundimientos muy grandes, por eso era inviable. ¿Cómo se puede contener ese hundimiento? Pues disminuyendo la extracción de agua. Para eso estamos haciendo un programa integral para llevar más agua a la zona metropolitana del Valle de México, de la propia zona, que ya estaremos presentando muy pronto, junto con el saneamiento de los ríos. Río Tula, que está muy contaminado, es uno de los no proyectos, sino ya obras que está desarrollándose. Pero al mismo tiempo, pues tenemos que seguir invirtiendo para que no haya estas inundaciones. El reciente drenaje tan importante que se hizo en Chalco tiene bombeo y además se hace más profundo para que los hundimientos no le afecten. El túnel emisor oriente que se construyó es para la ciudad y para el Estado de México. Solamente que hay zonas que tenemos que seguir conectando para que pues nos inunden. Por ejemplo, esta zona de Vaqueritos en Tlalpan pues tiene que tener una conexión y algunas otras zonas de manera muy importante. Y eso lo estamos trabajando con la ciudad, con el Estado de México y con Hidalgo, porque también es parte de este proyecto integral que tenemos que hacer. Pero hay muchísimas obras que se han hecho, muchísimas. Lo que pasa es que los hundimientos a veces generan esta condición. Durante 4 años pues prácticamente hubo sequía y no se tuvo lluvias pronunciadas. Ahora está lloviendo pues más de lo que llovió en los últimos 40 años, 45 años. Con los hundimientos y esta lluvia extraordinaria, pues lamentablemente se generan estas condiciones. Pero que sepan todos los habitantes, tanto de Iztapalapa como de el Estado de México, que entre los 3 gobiernos los vamos a atender y los vamos a apoyar, a nadie se le va a dejar desamparado. Y la última, doctora, de nuestra redacción allá en Jalapa, con la segunda emisión con Ramsés Yunes, que es el que conduce nuestro noticiero En Contacto, le llegó una consulta, le comentaban, en el caso de, sé que no tiene nada que ver Veracruz con Cozumel, pero llegó finalmente ahí. Hay un cuarto muelle que se intentaba construir en Cozumel, según nos decía nuestro conductor, que se suspendió porque el secretario, creo que es del ayuntamiento, se llama Oscar Révora, junto con un grupo de buzos, hicieron Lo suspendió Semarnat. Ellos retiraron el impacto ambiental. Ajá. Son demasiados muelles para Cozumel y además pudiera dañarse el arrecife. Entonces Semarnat tomó la decisión de un impacto ambiental que se había otorgado y además la gente no estaba de acuerdo en Cozumel, la mayoría de las y los cozumeleños, creo que estaban en contra. Entonces por eso Semarnat decidió retirar el impacto, entonces ya no se va a construir. Perfecto. Cualquier obra importante requiere una manifestación de impacto ambiental, se hace el estudio, la manifestación y Semarnat decide si se hace o no. En algunos casos las manifestaciones son estatales, porque tienen que ver con obras y características estatales. Todo lo que se hace en los mares tiene que tener una manifestación de impacto ambiental federal. ¿Quién más? A ver, por acá. A ver, de este lado, a ver el compañero. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todas. Preguntarle sobre el tema de estas afectaciones en el oriente del Estado de México. Nosotros estuvimos el fin de semana, vimos la presencia de Conagua, de la Comisión también del Estado de México, del Ayuntamiento, pero hay un problema muy importante en Nezahualcóyotl y nos lo decían los vecinos. Hay un colector y hablando de responsabilidades, como usted bien lo señalaba, hay un colector, particularmente en la colonia Vicente Villada, que lleva más de casi 20 años inconcluso, está olvidado, incluso durante sus inicios de su construcción con los gobiernos anteriores, dañó algunas viviendas colindantes con esas casas. Los vecinos nos decían que requerían el apoyo para que pues, esta situación se solucionara y lo que nos decían también las autoridades es que falta pues revisarlo, una vez más revisarlo, para ver si todavía
ayudada se puede reactivar esta obra y también pues la falta de recursos, ¿no? Porque evidentemente es una obra pues bastante complicada. Preguntarle plantearle esta petición de los vecinos para que usted la conociera, tuviera el conocimiento y de alguna manera recibir alguna respuesta de estos vecinos que nos planteaban esta situación de este colector pues bastante ya olvidado, que les repito, casi 20 años inconcluso en la colonia Vicente Villa. Por lo pronto estamos atendiendo la emergencia y una vez que atendamos la emergencia, normalmente llueve y al siguiente día ya no hay inundación porque empieza poco a poco a desalojarse el agua. Hay una zona en esa que todavía sigue con un tirante de agua muy importante, que son las colonias que mencionó Efraín, que no tienen, digamos, posibilidad de, con la cantidad de agua que cayó, poder desalojar esta agua. Entonces, lo que tenemos que hacer pues es un estudio integral y de inmediato, terminando la emergencia, iniciar con la construcción de lo que se necesite. No conozco si es la terminación de este colector o alguna otra obra importante, pero sí se necesita bombear para poder desalojar el agua en estas colonias. No me presenté, perdón, Manuel López del Medio Digital Infopolitano del Estado de México, y también de este tema nos platicaban de una situación bastante preocupante que era el retiro de la basura. Ayer tan solo se retiraron, nos decían 5 toneladas en aproximadamente 8 horas, ¿no? Era una situación constante de estar sacando basura y nos planteaban justamente pues este problema bastante grave que se genera en la zona oriente y en general en el Valle de México. Incluso nosotros recordábamos un esfuerzo importante que apenas hizo la gobernadora Delfina Gómez, hizo junto con la presidenta de Catepec ahí un programa, un récord Guinness para retirar la basura y pues concientizar a la gente, ¿no? Justamente de esta situación. Preguntarle si este tipo de ejercicios valdría la pena replicarlos en el Valle de México. Vale mucho la pena. Estuvo ahí también Julia en ese ejercicio. Y sí es muy importante porque tirar la basura en la calle es gravísimo. Parece algo menor y que nada más afecta visualmente, pero no. Tiene afectaciones muy graves, particularmente para el drenaje. Entonces, sí, es muy importante hacer una campaña sobre la basura. Finalmente, Presidenta, hemos visto también que ya han iniciado pruebas operativas, me parece que en el tren Insurgente, en observatorio. Sí. Estoy bien. Si nos pudiera platicar un poquito si avanza conforme a lo planeado y si estaría disponible a final de año. Sí, ya está en pruebas, ya corrió el tren hasta observatorio, de Toluca hasta observatorio, se siguen haciendo pruebas. Son alrededor de un mes por lo menos de pruebas. Son pruebas electromecánicas, pruebas de funcionamiento, todas las revisiones que se tienen que hacer antes de ponerlo en marcha. La última reunión que tuve está entre finales de este año, los últimos días de diciembre y enero del próximo año. Pero ya la obra civil prácticamente terminó y ya están en las pruebas. Gracias, Presidenta. Finalmente, después de no sé cuántos años, el tren México-Toluca, sí. Bueno, desde creo que el 14, ¿no? Que inició, 11 años, sí. Bueno, a ver, ¿quién más? A ver, por acá, y luego la compañera del Reforma, y luego vamos para acá. Hola, Presidenta, ¿qué tal? Muy buenos días. Juan Fierro, del periódico tiempo.com.mx en Chihuahua y puentelibre.mx en Ciudad Juárez. Vengo a preguntarle, Presidenta, el fin de la gira en los estados. Se habla de que hubo más de 500,000 personas, sumando pues finalmente no sé cuántas, al final, los 32 estados. Sí, ayer terminamos el estado número 30 de la gira. El martes vamos a Morelos y el domingo nos vemos en el Zócalo. Realmente ha sido una experiencia muy motivadora
muchísima gente en todos los estados de la República. Y lo que hacemos pues es dar el informe de programas de bienestar, principalmente programas de bienestar y obras de infraestructura, tanto de agua potable, drenaje, movilidad, carreteras, etcétera, que estamos haciendo en cada entidad de la República. Sí ha sido una experiencia muy emotiva, la verdad, y agradecerle a todos los que han estado asistiendo. Cerca de 500,000 de personas han asistido a los informes. También, Presidenta, preguntarle acerca… Es inédito porque es la primera vez que un presidente, en este caso presidenta, hace su informe en cada estado. Normalmente pues se da en la Ciudad de México y ahí se cierra el informe el 1 de septiembre. Y ahora pues en un mes recorrimos ya 30 estados de la República. Gracias, Presidenta. Otra es acerca del reporte que hace el INEGI referente a las exportaciones de México a Estados Unidos en el mes de agosto. Señala que hubo un aumento de 7.4%. Referente a esto, Presidenta, pues preguntarle que si cree que dentro de este nuevo modelo impuesto por el presidente de los Estados Unidos, mantiene México una ventaja arancelaria, pues. Pues en todo lo que no tiene que ver con autos, y que por cierto ahora publicó el presidente Trump que va a haber aranceles para vehículos pesados, que estamos ya pues en pláticas, esperando que haya una consideración para México, porque si no tendría incluso problemas en Estados Unidos. Todo lo que no tiene que ver con vehículos terminados y acero ha aumentado las exportaciones, porque lo que no tiene que ver con eso, cobre también, pues tiene arancel cero por el tratado comercial. Entonces, sigue siendo muy importante la relación comercial con Estados Unidos y una ventaja competitiva muy grande en México. Muchas gracias, Presidenta. Por último, nada más preguntarle acerca del reporte de una caravana migrante que se contempla salir de la frontera sur hacia la Ciudad de México y, bueno, continuar hacia el norte. ¿Sí tiene algún reporte? Se da seguimiento cuando se juntan personas que vienen principalmente de otros países para querer llegar a Estados Unidos. Se da seguimiento, se va apoyando en términos humanitarios la caravana y eso ayuda, y se da pues facilidades para que regresen a su país si así lo desean o para que tengan alguna oportunidad en México. Eso nos ha permitido que desde que llegamos no llegue ninguna caravana a la frontera norte y así va a ser ahora. Gracias, muy buenos días. Gracias. Adelante. Gracias, Presidenta. Buenos días. Preguntarle, en el tema de este acuerdo de misión cortafuegos que se acaba de acordar con el gobierno de Estados Unidos, entiendo que también se intensificará la colaboración bilateral para el tema del contrabando y robo de combustible. Si es así, si nos puede detallar qué tipo de acciones bilaterales pueden o qué tipo de colaboración, cómo se puede intensificar este combate. Sobre todo es información. El combustible que ya llega en mucho menor cantidad de lo que llegaba por lo menos a principios de año, que fue cuando nos dimos cuenta en marzo, pues es combustible que viene de Estados Unidos. El propio Estados Unidos planteó que había petróleo crudo que venía de México, que se refinaba en Estados Unidos y luego entraba a México sin pagar impuestos y de manera ilegal. Esta parte del petróleo crudo y eso todavía no tenemos ningún dato concreto de que así sea. Pero nos interesa mucho a nosotros la información, porque ellos tienen controles en las aduanas de Estados Unidos hacia México y nosotros controles de México hacia Estados Unidos y cuando entran a México, particularmente de combustibles. Entonces, si hay más información, incluso en términos reales, qué está llegando desde Estados Unidos, qué barco salió de Estados Unidos o por tierra, ferrocarril o pipas,
de combustible, la información de ellos, de sus aduanas, antes de llegar a México, si ellos tienen información de que sale de su aduana gasolina y aquí se quiere pasar por algo que no es gasolina, pues de inmediato tenemos la información. Entonces esto es muy importante y al mismo tiempo todas las investigaciones delictivas, es decir, qué grupos en Estados Unidos pues están involucrados en esta entrada de combustible ilegal a nuestro país, porque es cierto que en México pues se encontró y todavía siguen las investigaciones, pues un grupo de personas que se dedicaba a esto, pero también en Estados Unidos hay, porque se requiere también la coparticipación de personas en Estados Unidos. Algunos de ellos han salido en los medios. Entonces, esta información conjunta pues es muy importante para parar cualquier tráfico ilegal de combustibles. En este mismo tema, Presidenta, en días recientes, el general en retiro, Eduardo Trautz, que fue el encargado de la seguridad de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto, comentó que él desde el 2018 informó a la secretaria de Energía, Rocío Nale, sobre este tema del contrabando ilícito y los problemas portuarios. Yo le quiero preguntar si la hoy gobernadora de Veracruz está contribuyendo en estas indagatorias en el combate a este delito y si ella es investigada por este tema. Ella no es investigada, ella hizo algo muy importante siendo secretaria de Energía. Ella disminuyó de manera muy importante los permisos de importación. Durante muchos años, hasta la reforma del 2013, la reforma energética del 2013, el único que podía importar combustibles era Pemex, el único. No había ningún otro privado que pudiera importar combustibles. A partir de la reforma del 2013 se abre la posibilidad de que privados importen combustible. Durante el periodo de Peña Nieto se abrieron los permisos de importación de manera indiscriminada, muchísimos, no tengo ahora el dato. Rocío lo que hizo desde Secretaría de Energía fue disminuir de manera muy importante los permisos de importación y tener control sobre esas importaciones. Entonces, eso de manera muy importante. Y además, en el caso de Pemex, pues tener mucho mayor control sobre la importación de combustibles. Nosotros, ¿por qué es importante? Nosotros iniciamos la investigación a partir de que ocurrió en marzo. ¿Qué ocurrió previamente? Pues en todo caso es parte de la investigación, pero nosotros actuamos por lo que estaba ocurriendo en marzo de este año. Entonces, Rocío hizo un trabajo muy importante en Secretaría de Energía. Y si las autoridades piensan que puede contribuir con alguna información en su periodo como Secretaría de Energía, pues estoy segura que estaría en condiciones de informarla. Pero ella por ningún motivo está bajo investigación. Presidente, en otro tema quisiera preguntarle, luego de las revelaciones sobre este asunto de presuntas irregularidades en las declaraciones fiscales del coordinador de Morena en el Senado, cuando usted planteó la posibilidad de que él explicara públicamente qué fue lo que ocurrió, así lo hizo y al hacerlo de alguna manera reveló abiertamente sus ingresos y también sus declaraciones. Ahí con esas cifras, con acceso a esas cifras, se pudo hacer el cálculo y en realidad resulta que él habría pagado alrededor del 2% del ICR cuando la tasa es del 15%. Yo le quiero preguntar si el sistema de administración tributaria ¿está investigando o va a investigar esta irregularidad en el caso del senador Adán Augusto? Pues él ya aclaró y si hay alguna irregularidad se informa. Esta idea ahora, ¿no?, de Reforma y otros medios. Se les olvidó el pasado de corrupción. Y entonces ahora es la visión de que, es que en el periodo de López Obrador hubo corrupción. López Obrador. Bueno, no hubiera podido haber programas de bienestar si no hubiera acabado con gran parte de la corrupción en el gobierno. Y ahora a nosotros nos toca pues seguir trabajando para erradicar cualquier acto de corrupción que se presente. Y el senador aclaró y si tiene que aclarar más cosas que las aclare. Entonces no hay ningún problema y si hay alguna cosa pues siempre el SAT investiga a cualquier persona.
Pero pues que aclare Adán Augusto, no hay ninguna investigación en torno a Adán Augusto hasta el momento. En las revelaciones iniciales de este caso, se dieron a conocer documentos que, por ser de carácter oficial, estarían protegidos por el secreto fiscal solamente con acceso del contribuyente o del SAT. Le quiero preguntar si estos documentos salieron de su administración. ¿Cuáles documentos? Los documentos que se presentaron inicialmente en la primera nota que revelaban cuáles habían sido las declaraciones. Pues ustedes deben saber, ¿no? Pues ustedes lo publicaron. No fuimos nosotros, fue una televisora quien dio a conocer esos documentos. Ah, sí, fue Por eso Televisa. quería preguntarle si Sí. salieron de su administración. No. Nosotros no andamos filtrando documentos, eso se acabó desde el gobierno anterior. Acostumbraban los gobiernos del pasado a andar filtrando documentos para afectar a una u otra persona. Si nosotros tenemos alguna irregularidad detectada, se presenta en términos administrativos a la Secretaría Anticorrupción, y si hay algún asunto penal se presenta a la Fiscalía General de la República, como lo hizo la Marina en el caso de personal de Marina que se detectó que estaba involucrado en el contrabando de combustible. Si encontramos algo, se presenta en la Fiscalía, pero nosotros no andamos filtrando documentos, pues eso, imagínense, es como una práctica que no va pues con nuestro gobierno. Nosotros decimos la verdad aquí, para eso tenemos mañaneras, no tenemos por qué andar filtrando nada. Entonces, ¿usted descartaría que se tratara de fuego amigo de su gobierno contra el senador? Por supuesto. A ver, ahí está, si hay algo contra cualquier persona de Morena que se encuentre, que tenga pruebas, se procede. Así como se procede contra cualquier persona militante del PAN, del PRI, de cualquier partido político. Aquí no cubrimos a nadie, y menos vamos a estar con insidias. Pues imagínense qué clase de gobernantes seríamos si estuviéramos con insidias hacia unos o hacia otros. No, nosotros decimos la verdad, ese es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, es nuestro mandato. Y así vamos a seguir trabajando. Si se encuentra algo contra alguien, pues se presenta la denuncia. Si no se encuentra, pues tampoco vamos a estar a lo que diga un medio, a lo que diga otro medio, a lo que diga la oposición. Si hay pruebas, nosotros mismos presentamos la denuncia. Si no hay pruebas, pues no. Y si la Fiscalía tiene pruebas, pues la Fiscalía avanza. Nunca vamos a decirle al fiscal, oiga, no haga esto, por favor, porque va a dañar a un partido político, a una persona. Pues no, no somos así, no somos iguales. Por más que quieran decirlo, no somos iguales. Bien. Presidente, en otro tema quisiera preguntarle, la semana pasada se aprehendió a un conjunto de personas que estarían en una especie de lugar de adiestramiento, presuntamente vinculadas a la Iglesia de la Luz del Mundo. Sin embargo, después fueron liberados con el argumento de que no se habría cumplido con todo el protocolo procesal durante su aprehensión. ¿Qué información tiene sobre este caso? Si es verdad que no habría orden de cateo, si se les puede reaprender, o qué reporte le presentó el Gabinete de Seguridad sobre esto. Sí, es un lugar en donde era un campo de entrenamiento. El gabinete puede dar más información después para no dar información que pueda afectar las investigaciones. Había armas reales y había, ¿cómo se llama? Cuando no son réplicas, había réplicas y estaban en entrenamiento. Quien hace la detención es la Fiscalía del Estado de Michoacán. Pero los lleva a la Fiscalía General de la República, dado que había armas de uso exclusivo, armas de fuego. Lo que define la jueza es que no corresponde los horarios que se puso en la detención, ni había orden de cateo.
El Gabinete de Seguridad Federal pues está revisando si este es el caso, si tenía razón la jueza, pero de todas maneras se sigue investigando por qué había este campo de entrenamiento ligado a una iglesia. Es porque sigue habiendo este hecho, más allá de que a la hora de la detención pudiera haber habido problemas, errores en orden de cateo, que no tengo la certeza, lo tiene que definir la Fiscalía General de la República y la propia Fiscalía del Estado tiene que informar. La jueza encuentra que hay irregularidades en la detención. Lo que sí es cierto es que estaban pues en un lugar presuntamente de entrenamiento. Entonces las investigaciones siguen. ¿Han detectado algún otro campo de adiestramiento de este tipo vinculado a esta iglesia? No, es la primera vez que se encuentra y pues tienen que seguir las investigaciones pues para poder informar a todos, primero que se siga la investigación en términos penales e informar pues a la gente, incluso a los que pertenecen a esta iglesia o no pertenecen, pues qué es lo que estaba ocurriendo en este lugar. Y sobre esta misma región, Presidenta, este fin de semana se presentaron algunos reportes de violencia, drones en Tierra Caliente, pero también en el suroeste y centro de Michoacán. ¿Qué reporte le presentaron el día de hoy sobre estos hechos que se registraron el fin de semana? Hubo algunas detenciones relevantes y también pues está trabajando. Y cuando venga, mañana no viene seguridad, vamos a esperar a que se cierre el mes para poder dar la información. Entonces va a ser hasta el otro martes que venga el Gabinete de Seguridad, pero pueden estar informando tanto del caso de este campamento como lo que ocurrió el día de ayer en Michoacán. Pero entonces, digamos, estos hechos violentos están directamente vinculados a la detención de un generador de violencia, sí, que se diría, correcto. Y finalmente quería preguntarle, Presidenta, un juez federal de Nueva York ordenó a TV Azteca desistirse de las demandas que promovió en México en 2022 para evadir el pago de un bono de deuda que a estas alturas ya suma 580 millones de dólares. Se argumenta que en realidad cuando se realizaron los negocios por parte del empresario Ricardo Salinas Pliego, él o su empresa se comprometió a quedar bajo la jurisdicción de las Cortes en Nueva York. Sin embargo, ha utilizado estos recursos interpuestos en México para evitar los pagos. En este sentido, quisiera preguntarle qué se puede hacer sobre este caso y en particular ya se ha detectado que hay un juez en la Ciudad de México que ha favorecido reiteradamente a las empresas de este grupo. Sí, hay un juicio civil relacionado con hay un juez de lo civil en la Ciudad de México, en donde este grupo empresarial presenta, supongo que es este caso, durante la pandemia, que no puede, pues no está en condiciones de pagar dada la situación de la pandemia. Entonces este juez no informa a las autoridades de los Estados Unidos y le da, digamos, la validez. Pues tendrá que revisar el Tribunal de la Ciudad de México cómo fue que se dio esta situación. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué tenemos que ver nosotros? Es porque sobre este caso y algunos otros hay, ¿cómo se llama cuando hay disputas internacionales en economía? Arbitraje, siempre se me olvida esta palabra. Arbitrajes internacionales relacionados con una queja que se puso relacionada con el tratado comercial. Entonces hay un arbitraje en donde están pidiendo que el Estado mexicano intervenga. Nosotros pues evidentemente pues, si hay una deuda pues tiene que pagarse, ¿no? Igual que en el caso de México. Entonces por eso es relevante para nosotros, porque se está llevando a cabo este arbitraje internacional. Entonces el que se diga que pues tiene que pagar y que tiene que resolverse, pues es relevante en este caso y también para el arbitraje internacional. ¿Qué dice el gobierno de México? Pues en efecto, si hay una deuda, pues tiene que pagarse, ¿no?
y en todo caso los tribunales pues tienen que resolverlo en este sentido. Repito lo que dije el viernes, una persona moral o física que tiene deudas con Hacienda, con el SAT, si decide pagarlo, tiene derecho a descuentos por multas, de acuerdo con lo que dice el Código Fiscal. Entonces, si se acercan a pagar, pues van a tener sus descuentos. Si no pagan, pues va a seguir el juicio. Y ya el juicio pues lleva otras conclusiones relevantes, ¿no? Pero en este caso pues tiene que ver con esto y para nosotros es importante por este arbitraje internacional que se está llevando a cabo. Y ya por último, Presidenta, una precisión sobre una pregunta que le hicieron hace unos minutos. En el tema de las notarías, comentaba usted que efectivamente tienen detectadas irregularidades que se están atendiendo. ¿De qué tipo? Bueno, ya se puede informar, hay algunos casos que tiene Consejería Jurídica de irregularidades de notarios que dieron escrituras que no correspondían. En el caso donde se encuentra, pues se presenta la denuncia, tanto administrativa como penal. Hay casos de este tipo y en todo caso pues tendría que revisarse si tiene que haber algún cambio en la ley. ¿Hay muchas notarías que han detectado ustedes con problemas? Bueno, yo recuerdo de la Ciudad de México que ahí detectamos varias y ahora que se han estado haciendo algunas investigaciones relacionadas con algunas quejas, por ejemplo, de las que recibo yo en los viajes, que la gente dice escrituraron mi terreno de manera ilegal o hay un despojo de mi terreno y fue escriturado a otra persona. Ahí hay en algunos casos notarios de entidades de la República que están involucrados. En otro momento de sus sexenios se evaluaría sí, por la supuesto, posibilidad de una podemos reforma. dar la información. Sí. Gracias, Presidenta. Bueno, ¿qué más? Del maíz. A ver, del maíz allá. Ya son 9:22, ya vamos a cerrar. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todas. Liliana Noble, Pulso Saludable. Quisiera preguntar, ¿qué tan importante y de cuánta es la extensión del suelo de conservación en el país? ¿Cómo podemos contribuir a cuidarlo? Y también me gustaría saber si este suelo de conservación, cuando alguien decide sembrar soya y es transgénica, contamina. Entonces habría que deshiervar, pero utilizar otros agroquímicos que no dañen el suelo de conservación. Y también me gustaría saber qué tan importantes son los polinizadores. Sé que la secretaria Alicia Bárcena tiene una investigación muy importante sobre las abejas y otros polinizadores. Me gustaría conocer al respecto. Gracias. Bueno, suelo de conservación solo se llama en la Ciudad de México. El suelo de conservación es la mitad del territorio de la Ciudad de México. Ahora pues son 58,000 hectáreas. ¿Sí es así? 80,000 hectáreas. 80,000 hectáreas. Algunas de ellas pues tienen poblados o tienen ya asentamientos humanos, pero son 80,000 hectáreas en la ciudad. Ese nombre se le dio antes de en el 90, 92, por ahí se le dio suelo de conservación. Lo que hay en el país son áreas naturales protegidas de distinto tipo y estos maíces no necesariamente están en áreas naturales protegidas, sino sencillamente están en zonas rurales, en donde se siembra el maíz o se siembra la milpa. Entonces, la conservación de estos no necesariamente tiene que ver con decretar una zona como suelo de conservación, área natural protegida, sino más bien con la conservación del tipo de cultivo y el apoyo a este tipo de cultivo, principalmente de pequeños productores, de ejidatarios, de comuneros en nuestro país. Entonces, es, digamos, distinto cómo se hace la conservación del maíz, del germoplasma del maíz, de los maíces nativos. Ahora, sobre polinizadores, si quieres platicar. Gracias, Presidenta. Perdón. Con su permiso, muy importante las dos preguntas. Si se siembra soya en el país no hay problema, porque la soya, México no es centro de origen de la soya. Lo que nos preocupa es cuando somos centro de origen, porque ahí es donde está la diversidad genética.
Eso para la primera pregunta. La otra es, ¿cuántas áreas de conservación tenemos? Tenemos 99 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas en todo el país. Queremos llegar a 152 al final del sexenio, que es el 30% del territorio al 2030. En relación a polinizadores, estamos haciendo una modificación o una propuesta de modificación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, incluyendo un capítulo específico de polinizadores, porque las abejas son consideradas ganado pequeño y creemos que debemos tener un capítulo específico de protección a polinizadores, que no solo son las abejas, son los insectos en general, muchos insectos, pero también los murciélagos, por ejemplo, son polinizadores muy importantes. Queremos protegerlos a través de la Ley General del Equilibrio Ecológico que vamos a proponer en esta próxima sesión del Senado y de la Cámara de Diputados. Gracias, secretaria. En una conferencia de prensa donde estuvo en la Secretaría de Turismo con la secretaria Alejandra Fraustro, que también estuvo ahí presente la secretaria Julia Álvarez y Casa, nos explicaba la secretaria la importancia, también aquí con la jefa de gobierno, la importancia de todas las acciones que está realizando tanto el gobierno local como federal, bueno, a nivel nacional, para evitar la tala clandestina. Eso que tanto impacta al suelo de conservación y, por supuesto, a que estos maíces originarios se conserven y se preserven. Gracias. Estamos muy atentos a las talas clandestinas. Hemos identificado alrededor de 215 sitios muy riesgosos de tala clandestina. Hemos pedido que el Gabinete de Seguridad nos reciba precisamente para hablar de este tema, porque es un tema que es de seguridad también. Nosotros mandamos, por supuesto, a nuestros inspectores de Profepa a zonas muy críticas, como ha sido el caso del Estado de México, el Bosque del Agua, ahí junto con la Ciudad de México, con Julia Álvarez y Casa. Nos coordinamos para ir a hacer monitoreos y combatir la tala clandestina. Una parte positiva de los aseguramientos que hemos logrado de tala clandestina es que la madera que logramos asegurar se la estamos dando a mujeres artesanas, y eso ha sido una maravilla para las mujeres, porque antes esa madera se aseguraba, se decomisaba y se dejaba en algunos sitios, se echaba a perder, y ahora se la estamos entregando a las artesanas mujeres, sobre todo en los diferentes lugares donde hemos detectado tala clandestina. Pero es un tema de seguridad y por eso, junto con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, coordinamos acciones para ir en conjunto a combatir la tala ilegal. Tiene que ver, por supuesto, una de las zonas más riesgosas que hemos identificado es la península de Yucatán, donde desafortunadamente los menonitas están deforestando y hemos detectado siembra de maíz transgénico. Por eso estamos nosotros clausurando muchas zonas en la península de Yucatán. Gracias, secretaria. Y finalmente, presidenta, Sencali sigue abierto. No sé si sea una buena oportunidad de que la gente vaya y conozca este lugar tan importante. Gracias. Sí, qué bueno que lo mencionas, en el bosque de Chapultepec, en el museo, muy cerca de Los Pinos, está el Museo Sencali, que justamente habla del maíz. Bueno, vamos con humanismo mexicano el día de hoy. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todos y todas. Pues para continuar con el tema del maíz que ya nos han expuesto magistralmente, solo me gustaría agregar un dato curioso que a mi parecer también es muy revelador. No sé si ustedes sabían que en nuestro país se han encontrado restos de maíz que datan de hace más de 8,000 años. Estos se ubicaron en una cueva prehistórica de Oaxaca y nos hablan de un consumo milenario del maíz en este territorio. Les pido que dimensionemos, por favor, lo que son 8,000 años. 8,000 años de siembra, de selección, de domesticación, que nos han dado como resultado una rica herencia. Las diversas especies de maíz nativo mexicano, que son una riqueza genética inigualable, pero además un patrimonio de las y los mexicanos. Así lo reconocen las y los campesinos mexicanos, como podrán ver en los testimonios que incluimos en el siguiente video. La
reciente reforma constitucional que protege a los maíces nativos es un triunfo del pueblo mexicano. El maíz es una creación del pueblo. El maíz es la base de la cultura del pueblo. El maíz es un derecho del pueblo. Por eso, el pueblo de México y el mundo entero celebra que se haya elevado a rango constitucional la protección del maíz nativo de nuestro país. Este hecho histórico no habría sido posible sin la resistencia de los pueblos indígenas, sembradoras y campesinos que han preservado las semillas nativas para cuidar la diversidad de esta primera infinita gracia divina que es la planta del maíz. Tan poderosa fue esta creación que actualmente es el grano que más se produce en el mundo. El maíz es lo que nos da de comer, ¿no? Pues de eso podemos comer bastantes cosas. Pues de eso dependemos muchos mexicanos. O sea, y si nos llegan a quitar esa soberanía alimentaria que tenemos a algunos pueblos todavía, pues sí la vamos a pasar muy mal, porque nos van a imponer su semilla y nosotros vamos a dejar de sembrar la nuestra. Como tortilla del campo, tlacoyo del campo, todo del campo, porque sin el campesino, ¿qué haríamos? Yo sé, porque me acuerdo un tiempo que no hubo maíz, cómo sufríamos de hambre. Mi mamá se iba a vender porque pues así no había maíz, no había nada. ¿Qué voy a hacer? Ya estamos llorando de hambre. Si no siembra el campesino, ¿qué comemos? La nueva reforma constitucional reafirma la importancia del maíz como elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo de México y base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. Somos país de origen de esta planta prodigiosa y por ello el territorio nacional debe quedar libre de modificaciones genéticas. Así se protege el maíz nativo y en constante diversificación gracias a la paciencia y resistencia de los pueblos indígenas y campesinos de México. Así como hay maíz resistente a la sequía, también el pueblo de México, cultivado por el propio maíz, se ha vuelto resistente a las amenazas. Para que no se pierda, porque mi abuelito así me decía antes, no pierdas el maíz, hija, no pierdas este maíz, porque si lo pierdes, ¿dónde lo vas a conseguir? Siémbralo, siémbralo. Y sí, porque pues es lo que nos da de comer. Este está libre de químicos, sin ningún, es todo natural. El maíz nativo es el que dio origen a la sociedad mexicana. Sin maíz, ahora decimos no hay país, pero si nos vamos más atrás, sin maíz no estaría México, no existiría el México que conocemos actualmente. Y como dijo el poeta Ac Abal, nuestro maíz morirá el día en que muera el sol. Sin maíz, la verdad es que no hay país. ¿Por qué? Porque sin el maíz no comemos. Nosotros, pues esa es la herencia que tenemos. No hay otro trabajo. Es el maíz, toda la vida. O sea, yo siento que el maíz me lo ha dado todo. Para mí el maíz, pues es mi vida también. El maíz no es solamente un producto, es toda una forma de vida. Para mí es sagrado el maíz, en lo personal, sin maíz no hay país. Feliz maíz, feliz país, feliz raíz, feliz lombriz. Feliz raíz, feliz país, feliz, feliz, feliz maíz. Pues para terminar, y si me lo permite, Presidenta, solo me gustaría agregar que así como México se escribe con M de migrante, también se escribe con M de maíz. Muchas gracias. Buen día.